Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre la gestión ética y socialmente responsable en el sector farmacéutico. Es un verdadero lujo estar aquí hoy en Punta Umbría, rodeados de buen tiempo, de sol y de magníficos profesionales del sector de la salud. Y para Forética es un verdadero honor poder participar y moderar esta mesa que precisamente versa sobre algo que para nosotros es muy importante, que es la responsabilidad social en las organizaciones. Para los que no conozcan Forética, que sepan que somos una asociación con más de 170 organizaciones que trabajamos y promovemos la responsabilidad social de la empresa y donde precisamente el sector farmacéutico es uno de los sectores más representados y más punteros, con lo cual estamos de doble enhorabuena. Hoy nos acompañan 3 organizaciones, 4. Lo primero que tengo que hacer es disculpar a María Luisa Benlloch de Novartis, que debido a un problema de agenda de última hora no puede estar con nosotros. Pero en cualquier caso me acompañan una serie de organizaciones y, más que organizaciones, personas que han contribuido a que la responsabilidad social de la empresa hoy por hoy sea algo de valor y algo bien conocido en nuestro país. Compañías como MSD, Johnson & Johnson, Novartis, GlaxoSmithKline, bueno, pues son compañías, en nuestra opinión, punteras en esta materia. Yo le he pedido a los ponentes que, más que hacer un turno de presentaciones, lo que vamos a hacer es lanzarles una serie de preguntas un poco para amenizar el debate, y habrá también un momento para recoger sus preguntas. Me insiste la organización en que les recuerde que tienen unos papeles donde pueden ustedes hacer llegar sus preguntas. Lo único que les pedimos es buena caligrafía para poder leerlas adecuadamente. Y con estos mimbres pues vamos a empezar nuestra mesa presentando a nuestros ponentes estrella, empezando por doña Carmen López Lavid. La doctora Carmen López Lavid es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en microbiología y parasitología, que después de 7 años de práctica clínica se incorporó al departamento médico de Glaxo, donde pasó 2 años. Comenzó su singladura en MSD en España en el año 1994, donde estuvo a cargo de la unidad de antiinfecciosos durante 5 años. En el 99 fue promocionada a gerente ejecutiva del departamento de Outcomes Research, donde desarrolló estudios económicos y humanísticos y fue miembro del Comité de Precio y Reembolso. En el año 2002 fue nombrada directora de comunicación y pasó a formar parte del comité de dirección. Y actualmente, dentro de la dirección de comunicación, su responsabilidad es, por supuesto, la comunicación corporativa, la comunicación interna, la comunicación de soporte a producto, la responsabilidad social y la unidad de apoyo al paciente. Carmen, bienvenida. También me acompaña don Ramón Freses, que es doctor en farmacia por la Universidad de Valencia. Ramón representa a Janssen Cilac. Doctor en farmacia por la Universidad de Valencia, máster en marketing farmacéutico por la EOI Business School, con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico, y ha desempeñado diferentes posiciones directivas tanto en departamentos de ventas como marketing y médico. Actualmente es el Government Affairs Senior Manager para Janssen Spain. Es representante de Johnson & Johnson en la Comisión ENVI del Parlamento Europeo y es chairman de RSC para Johnson & Johnson. Ramón, bienvenido. Gracias. Y por último, don Pedro Cano Mejías, de GSK España, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios diversos desde Geografía e Historia, pasando por Relaciones Laborales, PDD, Programa de Desarrollo Directivo en Instituto de Empresa y en IS, por las dos. Y bueno, es ponente en diversos cursos y conferencias. Es asesor empresarial por GSK del programa de becas CITIUS de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de ANIS, es miembro de AEDIPE, es ponente del Congreso Nacional de Comunicación Corporativa, organizado por IIR España, es miembro de IRCOM y miembro del Comité de Ética de GSK en España. Su trayectoria profesional comienza en antibióticos en 1986 y donde ha pasado a desempeñar distintas funciones desde recursos humanos, pasando por comunicación, responsabilidad social corporativa, relaciones públicas, portavocía ante medios de comunicación, y donde se incorporó a GSK en el año 95, si no me equivoco. 90, pues le estoy quitando años. Bueno, pues presentados nuestros ponentes, me gustaría comenzar a reflexionar sobre el tema. Yo creo que la industria farmacéutica es, a mi modo de ver, una industria apasionante desde el punto de vista de la responsabilidad social,
porque es una industria que está en la frontera de dos mundos, el público y lo privado, donde por un lado tenemos el derecho a la salud, que es un derecho universal, sancionado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y por otro lado tenemos el legítimo derecho a la libertad de empresa y a la libertad de actividad económica. Y en este sentido, bueno, pues es un sector que verdaderamente tiene mucho que decir tanto a nivel de lo público como a nivel de lo privado. Me gustaría preguntarle a los ponentes, empezando por Carmen, ¿cuál cree que son los aspectos específicos del sector farmacéutico cuando hablamos de responsabilidad social de la empresa? Creo que... sí que funciona. Los aspectos específicos de la responsabilidad social dentro de la empresa son, en general, los mismos aspectos que cualquier entorno empresarial. Actualmente nos encontramos en un momento de crisis que lo que está generando es claramente una internacionalización de la mayoría de los negocios, de tal manera que, como no obtenemos los resultados en nuestros entornos, nos dirigimos, nos movemos hacia otros mercados, que son mercados emergentes, y que esto, de alguna manera, lo que hace es que tengamos que cambiar nuestros modelos de negocio. Entonces, los retos que podríamos decir que la industria farmacéutica tiene con respecto a la responsabilidad social corporativa, desde mi perspectiva, sería el que tenemos que ser capaces de no considerarla como un aspecto técnico, sino un aspecto muchísimo más transversal y estratégico en la organización, de tal forma que permee a todos los estratos. De esta manera, cualquier miembro de la organización se sentirá mucho más identificado con todo lo que se haga desde la responsabilidad social. Tenemos que ser y tenemos que tener capacidad de saber medirla bien, porque, a ver, el negocio habitualmente se mide muy bien porque tiene unos indicadores bastante bien delimitados. La responsabilidad social, a mi juicio, aunque tenga unos Key Performance Indicators definidos, le queda por hacer todavía una tarea. Estos KPIs para mí son críticos a la hora de decir: estoy haciendo una labor y estoy haciendo un trabajo que retorna en una acción que puede ser medible y que aporta valor social. Y el reto fundamental, yo creo, desde luego, es comunicar todo lo que se hace desde las organizaciones y que sea, como decía antes, algo absolutamente crítico y estratégico dentro de la propia industria farmacéutica. Muchas gracias, Carmen. Ramón, ¿cuáles son tus impresiones? Bueno, yo añadiendo, no puedo añadir más de lo que ha comentado Carmen, estoy totalmente de acuerdo, pero a mí me gustaría ir un poco a la parte primera de tu pregunta, ¿no? Al filo entre lo público y lo privado. Es decir, nuestra situación, nosotros somos una empresa totalmente privada, pero 100% regulada por lo público, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hablamos de industria farmacéutica, que a mí no me gusta hablar de industria farmacéutica, me gusta hablar de empresas farmacéuticas, y yo creo que las tres que estamos aquí, pues somos empresas farmacéuticas de las que investigan verdaderamente, es decir, ni somos las que copiamos, ni las que hacemos genéricos, ni las que licenciamos, sino las que investigamos de verdad. Y eso es la mejor responsabilidad social que podemos hacer por la sociedad, ¿no? Investigar para mejorar las vidas de los ciudadanos, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría dejar claro es que para hacer todo eso, nosotros somos empresas privadas que nos debemos a nuestros accionistas, y es igualmente lícito que para otra empresa de otro sector el ganar dinero y ser rentables y dar beneficios. Es decir, si no somos rentables, no hay dinero; si no somos rentables, no hay empresa; si no somos rentables, no hay investigación; y si no somos rentables, no hay tratamientos. Y sin tratamientos, las personas, por muy buenos profesionales sanitarios, que en España tenemos la suerte que los tenemos, muy buenos hospitales, muy buenas tecnologías, si al final no tienes la pastillita o el pinchacito para que al final el médico, que ha hecho un gran diagnóstico, se lo pueda dar al paciente, y esa pastillita no hace un buen trabajo, al final todo lo demás no sirve para nada. Y yo creo que es el gran valor de la industria y del sector farmacéutico y de las empresas que investigamos, ¿no? Y eso yo creo que es la madre un poco de la responsabilidad social de las empresas farmacéuticas que investigan. A partir de ahí, nuestro pecado es que no lo comunicamos. Nosotros yo creo que en algún estudio, alguna encuesta sale, es decir, somos del sector de las empresas que más responsabilidad social corporativa hacemos. El problema es que muchas veces todavía no se tiene claro qué es responsabilidad social corporativa, qué meter dentro del paraguas. De hecho, ni los americanos ni los europeos
se ponen de acuerdo en qué es responsabilidad social corporativa, como tú sabes, y además estamos asistiendo también a un mare magnum de siglas, responsabilidad social corporativa, empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que, como ha dicho Carmen, nuestro principal pecado es no poner el paraguas número 1 y número 2, no comunicar lo que hacemos. Pero de hecho nosotros estamos trabajando desde hace muchos años, prácticamente desde hace 100 años que empezó la compañía, basándonos en nuestro credo, en el credo de Johnson & Johnson, y al final, pues bueno, nosotros trabajamos no solo en grandes catástrofes, sino y más aún con la situación de crisis económica que tenemos ahora, con lo que nosotros llamamos los problemas de la puerta de al lado, ¿no? Los problemas del vecino de al lado, que a lo mejor no tiene calefacción y tiene niños pues recién nacidos y se mueren de frío, etcétera, etcétera. Y sobre todo luego, pues una especial atención al empleado, que yo creo que es el bien más preciado que todas las empresas tenemos y lo que nos hace sobrevivir. Muy bien, Pedro, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Cuáles son los riesgos específicos o retos específicos del RSE en el sector farmacéutico? Vamos a ver, después de Carmen y Ramón, la ventaja de ser siempre último es que puedo decir, suscribo todo lo que eso y aquí se acaba. Suscribo todo lo que se han dicho, lo que se ha dicho, y además yo añadiría a lo mejor quizás un poco un aspecto más filosófico. Es decir, la responsabilidad social corporativa, ahora la llaman así, pero yo entiendo que es algo que todos, no solo empresas farmacéuticas, sino desde nuestra posición individual debemos llevar a cabo. Y más sobre todo, además, en situaciones que ahora, como decía Carmen, pues estamos de crisis. Es decir, yo creo que todos tenemos que tener un compromiso claro de cómo podemos devolver los que somos afortunados, porque tenemos un buen trabajo, trabajamos en una gran empresa o tenemos unas situaciones. ¿Cómo podemos devolver cosas a la sociedad que nos la da en el legítimo ejercicio de nuestra actividad? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que encontrar, sabiendo que hay recursos limitados. Pues nosotros no tenemos cheques en blanco para que vengan, haga usted esto, haga usted aquello. Pero yo creo que tenemos que ser mucho más solidarios, mucho más creativos a la hora de poder devolver esas cosas. Pero no solo la industria o las empresas farmacéuticas, sino otros sectores que son realmente también rentables o son exitosos y que no se les pide o no tienen esa presión que quizás a lo mejor el sector nuestro tiene. Entonces, bueno, yo creo que eso es una labor de tiempo. Yo creo que contar con los dirigentes o los directivos que sean conscientes de todo eso y que no solo se mire también la cuenta de resultados, que hay que mirarla, pero yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar esas nuevas vías, esas nuevas soluciones y realmente que nuestras empresas se vean como una parte que añade valor a la sociedad donde estamos y donde a lo mejor no estamos, pero podemos llegar a través de ONGs, de otras instituciones, de gobiernos locales. Yo creo que eso es un reto no solo de nuestro sector, sino en general de todos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, la industria farmacéutica ha ido atesorando, o las empresas farmacéuticas, ¿no? como diría, apostillaría Ramón, han ido atesorando durante las últimas décadas una serie de leyendas negras, ¿no? en el imaginario popular, ¿no? Algunas quizá más fundamentadas, otras quizá más de ficción. Todos tenemos en mente quizá películas como El jardinero fiel. Y yo me gustaría preguntarle a los ponentes, si me permiten un poco la valentía, preguntarles qué hay de mito y qué hay de realidad en todas esas leyendas. ¿Cómo has afrontado desde la industria y cuáles han sido los progresos? Carmen. Bueno, lo cierto es que efectivamente, yo creo que tradicionalmente la industria farmacéutica creo que no ha sabido comunicar adecuadamente los valores de su sector. Es decir, creo que no hemos sabido trasladar el valor de lo que nosotros hacemos y que entonces nuestro principal fundamento, que es la investigación de un medicamento que salva vidas, que es algo absolutamente maravilloso, o que mejora la calidad de vida de las personas, no ha sido entendido como el producto de nuestro trabajo, sino que hemos perdido la cadena de valor y el medicamento se separa de nosotros. Pero esto, a mi juicio particular, ya no es así.
Yo creo que hace un tiempo hubo un momento en el que no necesariamente se tradujo en una buena comunicación, eso yo lo reconozco, pero yo creo que desde hace una serie de años hacia acá se está haciendo un esfuerzo verdaderamente importante para trasladar a la sociedad el esfuerzo que hacemos las organizaciones, el riesgo enorme que se asume con la investigación y el desarrollo de un medicamento. Cierto es también que los medios de comunicación no necesariamente nos han ayudado siempre. Tampoco es cuestión de decir, bueno, la culpa lo tienen ellos. No, probablemente no. Yo creo que aquí el ejercicio es, nosotros no hemos sabido comunicar, ellos no nos han entendido y ahora, sin embargo, ha cambiado mucho. Nosotros empezamos a comunicar muchísimo mejor, con mucha más claridad, con mucha más transparencia y los medios de comunicación están mucho más sensibilizados, nos entienden, nos hemos encontrado de alguna manera y entonces nuestros mensajes, tanto positivos como negativos, se traducen en un diálogo constructivo, que al final es lo que le tiene que llegar a la sociedad, porque no se trata de que si soy muy bueno o que soy muy malo, no, de lo que se trata es realmente de ser transparentes, de cómo hago las cosas, de qué hago, pero y cómo las hago. Y nosotros ahora mismo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo importante de transparencia para trasladar a la sociedad el esfuerzo inmenso que supone desarrollar una sola molécula. Tenemos, y un dato para hacer una pequeñita inciso y no me enrollo más, que si me dejan me enrollo. Lo que haga falta. De entre 5.000 y 10.000 moléculas que se empiezan a desarrollar, probablemente esto se haya dicho esta mañana, disculpadme porque yo no he estado, una será entidad química. Y de 10 medicamentos que tenemos comercializados, solamente 3 obtendrán o nos darán un beneficio que compensará la inversión que se hizo en ellos. Es todo un poco la medida del esfuerzo. O sea, ahora mismo el sector que más investiga y desarrolla en España es el sector farmacéutico. Y eso yo creo que tiene su importancia y que hay que hacerlo valer. Ahora, esa es nuestra tarea y la tarea de los medios es entendernos y traducirlo a un lenguaje confortable para el ciudadano para que empiece a entender dónde estamos y lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Ramón. Bueno, poco a poco vuelvo a repetir poco más que añadir a lo que ha dicho Carmen. Yo simplemente un poco, pues, intentaría, refiriéndome a lo que comentaba al principio, que somos un sector 100% regulado, pero la leyenda no está regulada, y menos la leyenda negra, ¿no? Por lo tanto, la leyenda es libre de decir lo que quiera y al final todo en esta vida es relativo. Es decir, pues habrá leyenda negra en las empresas farmacéuticas y habrá leyenda negra en otras empresas y en otros sectores. Pues hay leyenda negra en McDonald's, hay leyenda negra en Nike, hay leyenda negra en todos los sectores, ¿no? El problema es que parece ser que cuando la leyenda negra es de la empresa farmacéutica que investiga y además salva vidas, pues parece que es pecado, ¿no? Además de leyenda negra, ¿no? Y yo creo que efectivamente nuestro problema ha sido que hemos estado tan seguros de lo que hacíamos era bueno para la sociedad. Hay veces que nos hemos equivocado, lógicamente, que no hemos puesto empeño en comunicar bien lo que hacíamos. Y muy poca gente, lógicamente fuera de esta audiencia, ¿no?, sabe qué hay detrás, como decía Carmen, de la investigación de un fármaco. Los esfuerzos, los fracasos, la inversión, la cantidad de centros de investigación trabajando paralelamente uno con otro y acumulando conocimiento para poder al final sacar un fármaco mejor de lo que había, que cada vez es más difícil, lógicamente. Cada vez, además, la regulación es mucho más bárbara y eso es bueno para el paciente, pero lógicamente eso lleva muchos más costes, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues repito, yo creo que nuestro problema es confiar en que la sociedad sabía exactamente que lo que nosotros hacíamos pues era básicamente investigar para mejorar la vida de la población. Estupendo, gracias. Vamos a ver, yo... A ver, ¿qué tengo...? No. ¿Qué tengo que decir? Vamos a ver, yo creo que tenemos que hacer autocrítica. Y hacer autocrítica, es ser realista. O sea, lo que a mí mi padre me decía, dice, vamos a ver, si en un batallón van 100 personas y 99 llevan un paso y uno va a paso cambiado,
es evidente que el que va mal es ese. Entonces, yo creo que durante a lo mejor un periodo de tiempo hemos sido un sector muy endogámico, muy encerrado. Evidentemente eso ha cambiado por muchos motivos, no solo porque estemos regulados, sino porque yo creo que el sector farmacéutico, compañías farmacéuticas, han demostrado que lo que hacen tiene un valor añadido tremendo. Es decir, nadie puede pensar, hace unos años, tener una úlcera de estómago era al quirófano, no sé qué. Bueno, pues hoy las úlceras de estómago, y estoy hablando de cosas muy sencillas, pero podríamos hacer una gran lista de enfermedades que antes, pues desgraciadamente, significaba prácticamente un desastre. Bueno, pues ahora se puede ser un enfermo crónico o se puede uno curar. Bueno, pues yo creo que eso es en lo que tenemos que seguir siendo o insistir, hacer bien eso, demostrar que lo que nosotros hacemos aporta valor a la sociedad, mejora la sociedad. Dentro de, y además, bueno, pues estamos en unas jornadas de investigación, pero ética, es decir, con ética, con transparencia. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo, clarísimamente. Pero para poder hacer eso, yo creo que hemos sido un sector autocrítico. O sea, nos hemos dado cuenta qué cosas teníamos que cambiar y las estamos haciendo. Entonces, yo creo que eso también es un valor para todos, para nosotros como empresas. ¿Qué estábamos haciendo mal? Que seguro que hemos hecho cosas mal, o sea que nada, de cada 10 quejas a lo mejor pues un porcentaje es gratuito, pero alguna seguro que tiene razón. Bueno, pues ¿cómo podemos trabajar, cómo podemos comportarnos para todo eso cambiarlo? Y yo, sinceramente, creo que eso lo estamos haciendo, como compañías individuales y como sector. Lo que decía Carmen es muy importante. Hoy cogemos a lo mejor un sector como el de la automoción y, bueno, pues hay 6 o 7 marcas importantísimas. Cogemos el ranking de la industria o de las compañías farmacéuticas y hay 20 grandes compañías que además tienen su presencia, y me voy a limitar aquí a España, y tienen su presencia en España y han generado empleo y hacen investigación básica, investigación clínica, tienen centros de producción. Bueno, pues hay miles de personas que trabajan en eso y eso también es responsabilidad. Entonces yo creo que todo eso está cambiando y, bueno, pues yo me alegro en la pequeña medida que yo puedo aportar, en ser un poco también partícipe de ese cambio. Eso es más o menos lo que pienso. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues a sugerencia de Carmen vamos a cambiar el orden para repartir un poco el juego por las bandas. Siempre me toca en el medio. Y entonces, como Ramón está en el medio, le vamos a preguntar a Ramón. Uno de los aspectos más sensibles precisamente de este sector es la comercialización de los medicamentos, en el cual, bueno, pues la industria, la empresa farmacéutica se encuentra en ese centro de un triángulo donde está el prescriptor, está el paciente y está el pagador, ¿no? Y en este sentido, la ética en la promoción de los medicamentos parece algo fundamental desde el punto de vista de eficacia de los tratamientos y también una cosa en tiempos de crisis especialmente importante, que es el coste sanitario. En este sentido, ¿cuáles han sido los avances del sector en materia de ética en la comercialización y, concretamente, si nos pudieras profundizar en alguna política o en alguna mejor práctica de vuestra compañía? Bueno, si ya estábamos de por sí regulados, al final nosotros nos hemos autorregulado más todavía a través de nuestro código deontológico de Farmaindustria, que es la patronal que recoge a la empresa farmacéutica investigadora, ¿no? A partir de ahí, como tú bien sabes y toda la audiencia sabe, es decir, nosotros no podemos hacer promoción y comercialización al cliente final, que es el paciente. Nosotros no podemos hacer DTC, no podemos hacer comunicación directa al paciente aquí en España. En otros países, en Estados Unidos, se puede hacer. El Parlamento Europeo lo está ahora discutiendo mucho, pero al final, pues, la posición está muy enfrentada y de momento, pues, parece ser que ese position statement se va a dejar para el año que viene, ¿no? Pero a día de hoy, lógicamente, nuestra comunicación es directamente solo con el prescriptor, ¿no? A partir de ahí, pensar que no solo la regulación que había, sino la regulación que nosotros nos hemos impuesto, al final estamos regulados por las agencias, en nuestro caso EMEA, en el caso de Johnson & Johnson también FDA, estamos regulados por la agencia española, estamos regulados por las comunidades autónomas y al final estamos regulados por todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, es un sector en el que es difícil hacer
cosas sin transparencia y cosas faltas de ética, porque al final todo está como muy establecido cómo se puede hacer y cómo no se puede hacer. De hecho, hay incluso mucho interés en regular incluso a los visitadores médicos, que son los que promocionan directamente a los médicos nuestros fármacos, ¿no? Por lo tanto, es decir, ante esa regulación, pues hay poco margen de error o de falta de ética o transparencia. ¿Que hay gente que comete errores? Pues efectivamente, como en todos los sectores. Pero al final estamos hablando de zonas o partes muy puntuales y que no tienen que contagiar o influir en la transparencia, en la ética, en la bioética del todo, ¿no? Yo creo que al final la gente que está trabajando hoy en día en las empresas farmacéuticas, por lo menos las que se dedican a la investigación, repito, son gente con un perfil muy diferente al que tenían hace unos años. Es decir, por lo menos en nuestra compañía el 90% son universitarios, vienen de carreras de ciencias, es decir, son gente muy técnica y que al final basan su promoción en aspectos puramente científicos y técnicos. Las exigencias a día de hoy para comunicar y promocionar un fármaco son basadas en estudios altamente consolidados y publicados en revistas importantes. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, como decían tanto Carmen como Pedro, pues las cosas se han hecho bien, se han cometido errores, pero últimamente cada vez se están haciendo mejor, ¿no? Y yo creo que esto es un reto también para que miren otros sectores, ¿no? Es decir, el sector de la alimentación. Pues yo, por ejemplo, nosotros que no podemos hacer anuncios en televisión, pues cuando ves que te enseñan o intentan que te tomes o que te compres algún producto X y dicen estudios científicamente demuestran. ¿Qué estudios? ¿Científicamente dónde? ¿Cuántos pacientes? ¿Dónde está publicado? Y sin embargo eso no está regulado. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que estamos años luz de otros sectores en cuanto a que nuestros ensayos y estudios son de calidad. Otra cosa es que a la gente le gusten más o menos, ¿no? Se habla ahora mucho de resultados en salud. Pues es donde tenemos que ir. Tenemos que ir a lo que se llama el beyond the pill, ¿no? El around the pill, ¿no? Hablando más allá del tratamiento del medicamento y la eficacia del medicamento, hay que hablar del resultado que eso provoca en salud. Pero hay muchos retos. Pues uno de los retos, por ejemplo, es que los elementos, las herramientas para analizar y comparar los fármacos no son muy agudas, no son muy buenas. Es decir, estamos actualmente intentando comparar fármacos y por eso se utiliza el placebo, y si no, igual no se tendría que utilizar, utilizando, pues valga el símil, ¿no? Como si en una carrera de Fórmula 1 utilizamos un cronómetro que solo mide segundos. Entraríamos todos a la vez. Por lo tanto, yo creo que hay que mejorar mucho en profundizar en los sistemas, herramientas, escalas de investigación de cara a poder ser más bioéticos, más éticos todavía si cabe, en una investigación que creemos que es de nivel y de calidad y muy costosa. Como bien sabes y como bien apuntaba Carmen, estamos hablando de que hoy en día la investigación de un fármaco, con todo lo que supone, pues está alrededor entre 800 y 1.300 millones de dólares. Eso no es tan fácil recuperarlo, ¿eh? Hay que tener mucho valor hoy en día para investigar, ¿no? Por eso nosotros un poco tenemos el layout de nuestra compañía del valor de innovar, ¿no? Es decir, por lo que aporta la innovación y por el valor que hay que tener hoy en día para innovar, tal y como están las cosas, ¿no? Tener en cuenta además que los fármacos, el precio de los fármacos cada año es más barato y además estamos sujetos a que en cualquier momento no lo puedan revisar. Por lo tanto, al final tienes que tener mucho valor para ir a una investigación de calidad y con más pacientes. Cada vez hay más exigencias en farmacovigilancia. No es como en otros sectores que tú llegas, lanzas el producto, lo comercializas y te olvidas. Aquí, un fármaco que llega es un fármaco que está siempre allí y es una carga de farmacovigilancia, de seguimiento, de evaluación constante durante toda la vida real del fármaco, hasta que se retira, incluso cuando pierde la patente. Pedro, si quieres reflexionar también un poquito cómo se interioriza todo eso, ese componente regulatorio de la ética en la comercialización, ¿no? Hay una cosa que ha dicho Ramón ahora, que es, todos hemos leído hace 2 días o tal, que estábamos encantados como país que la Ford invirtiese 800 millones de euros en la planta de Almusafes porque iban a hacer 2 modelos nuevos y tal. Pues es lo que cuesta sacar un medicamento. Y estamos orgullosísimos de que eso nos pase en nuestro país, porque va a generar muchos puestos de trabajo y tal. Bueno, pues ese esfuerzo investigador yo creo que no es excesivamente reconocido generalmente.
también a lo mejor porque tampoco es muy conocido lo que cuesta, pero bueno, yo creo que se las bancan. Pero aparte de ese comentario que lo quería hacer por un poco de dimensionar un poco lo que puede ser comercializar un producto farmacéutico. Yo creo que en un sector donde estamos tan regulados, en un país donde además tenemos 17 sistemas distintos, o sea, 17 comunidades autónomas, el sistema ha cambiado y nosotros nos estamos adaptando al sistema, clarísimamente. O sea, que en eso, bueno, y las reglas del juego son las que son, tenemos que jugarlas de forma transparente, correcta, y además lo hacemos así. Entonces yo creo que en eso somos aceptablemente, o tenemos una nota muy alta comparados con otros. Yo creo que lo hacemos ajustándonos a la legalidad. Además, tenemos hasta nuestros propios mecanismos para denunciarnos entre nosotros si no lo hacemos bien. O sea, me gustaría saber si en otros sectores existen esas cosas. Y además esas denuncias tienen efecto y se penaliza a la compañía que no lo hace bien, entre nosotros. Con lo cual yo creo que en ese sentido, pues hombre, yo creo que estamos yendo en la línea adecuada. Me gustaría que otros sectores también siguiesen ese cauce y evidentemente tenemos que mejorar, pues claro que tenemos que mejorar y seguir adaptándonos y sobre todo hacer una cosa, demostrar que lo que nosotros ofrecemos a los pacientes es realmente un valor añadido, les cuida, mejora su calidad de vida y si eso lo sabemos hacer, yo creo que poco a poco iremos teniendo una percepción mejor por la sociedad, seguro. Muchas gracias, Pedro. Carmen. Bueno, pues a mí ahora es a la que no le queda nada que decir. Pero nada más que para añadir algo, quizás sí que me gustaría mucho reforzar el aspecto del esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de la transparencia. Se exponía previamente que ahora mismo hay disponibilidad para ver todos los ensayos clínicos online. O sea, todo el mundo tiene acceso para ver qué se está investigando y cómo se está investigando y qué se está haciendo. Eso, al final del día, es un poco abrir las puertas de tu casa y decir, estoy haciendo todo esto y los resultados son estos, sean buenos o sean malos. Eso por una parte. Luego hay otro punto que yo creo que ha influido negativamente en el aspecto de considerar no ético, falta de regulación o limitaciones, y es que ha sido que no es lo mismo cuando tú estás estudiando o estás evaluando un medicamento en un ensayo clínico, en un entorno absolutamente ideal, que eso es medir eficacia de ese medicamento, que es con los parámetros que luego tú vas a utilizar frente al regulador para poder comercializar ese medicamento, que lo que ocurre después cuando ese medicamento se utiliza de forma más amplia y, digamos, en algunos casos masiva, que es lo que vendríamos a llamar efectividad. Entonces, ahí puede ocurrir que aparezcan determinados, por ejemplo, efectos adversos que no se detectaron inicialmente porque la muestra era mucho más pequeña. Pero esto no quiere decir que la industria haya mentido o haya falsificado información. Es que no es así. Lo único que ha pasado es que al aumentar el tamaño muestral aparecen efectos adversos o grados de toxicidad que no se habían previsto. Entonces, lo que no se puede lo que no podríamos en ningún caso es para registrar un medicamento, hacer un tamaño muestral de 20.000 pacientes, porque eso sería inviable, que será el segundo punto al que me refería. ¿Qué es lo que ocurre? Porque nos dicen la industria cada vez innova menos. No, la industria innova continuamente. Lo que está reducido es la productividad. ¿Y por qué hay menos productividad? Porque es enormemente cara, que es a lo que vamos. ¿Pero por qué es enormemente cara? Porque también el sistema regulador nos ha obligado a hacer muchísimos más estudios, con lo cual llega un punto de no retorno en el que tú ya no puedes invertir más porque no tienes capacidad para retornar y por lo que hablábamos antes, porque a lo mejor no tienes moléculas que puedan salir al mercado y te encuentras con que habías invertido una cantidad extraordinaria en un medicamento y ese medicamento se cae. Entonces, la Unión Europea ahora mismo está haciendo informes para el año 2020 demostrando que o avanzamos y los sistemas reguladores y la Administración colaboran con la industria farmacéutica o nos vamos a quedar a la cola. O sea, China ahora mismo está creciendo el 28%. Están haciendo verdaderos esfuerzos titánicos en países emergentes para que la investigación
avance. Y claro, cuando tienen que tomar decisiones de dónde investigo, van a aquellas áreas donde el entorno es más accesible. Si nosotros regulamos, hiperregulamos, llega un momento en el que no podremos ni siquiera investigar en nuestro propio país. Y esto yo creo que al final puede perjudicarnos como país. Y añadiros eso nada más. Muchas gracias, Carmen. Si me lo permitís, me gustaría añadir con lo que comentaba Carmen, que con los criterios regulatorios de hoy en día habría muchos fármacos que no estarían autorizados y que se están consumiendo y se están prescribiendo, porque no hubieran pasado el filtro. Ciertamente estamos viendo cómo cada vez la tasa de aprobación de nuevos medicamentos va en decremento, con lo cual cada vez es más difícil sacar un fármaco. Un poco en relación con lo que él comentaba, es que este informe que han hecho en Bruselas en 2020, un poco a lo que apunta es, siempre se mide como coste y no se mide como inversión. Es que realmente cuando un país decide que tiene que invertir el 3% del PIB en investigación y desarrollo, al final lo que está haciendo es reducir costes. Lo que pasa es que ese ejercicio no lo hacen, porque tú, si eres capaz de desarrollar un medicamento realmente potente, vas a salvar un montón de vidas y vas a ahorrar un montón de dinero al sistema sanitario. Lo que pasa es que necesitas un soporte y necesitas un apoyo. Pero hablamos siempre de costes y no hablamos de inversión, cuando verdaderamente la palabra, a mi juicio, es inversión. Estás invirtiendo porque el beneficio, el retorno va a ser en salud para la sociedad y en ahorros económicos para el sistema sanitario. Y si esto no se quiere ver, no se quiere ver, pero esa es la realidad porque las cifras existen y siempre hay que verlo. En economía de la salud todo hay que verlo desde el ángulo del coste versus beneficio. No se puede ver nada más que aislado una de las dos variables. Entonces, un poco, como creo que preguntabas también, hablabas un poco del tema del gasto y el coste, un poco reforzar ese punto porque creo que es muy importante por el tema, por lo complicado que es, ¿no? Ciertamente, yo creo que construyendo sobre este modelo, ¿no?, de dificultad, ¿no?, donde hemos visto estadísticas como de una de cada 100.000 moléculas se convierte en un medicamento, que la inversión es de 800 millones de promedio. Con esto, yo creo que Forética podría vivir por lo menos 500 años, ¿no? Con lo cual, por poner un poco en perspectiva, yo creo que es importante, y que solo una de cada 3 moléculas tiene un retorno positivo, y que además el sector, la mayor seguridad de producto, pues hace que tengamos menos moléculas nuevas en el mercado. Está claro que la rentabilidad es un problema o es un tema clave, pero ¿qué ocurre con aquellas enfermedades, Pedro, que tienen una menor tasa de retorno, que no llegan a nuestro umbral, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer, teniendo en cuenta que somos empresas privadas y tenemos que ganar dinero, pero tenemos esa competencia investigadora que podríamos ayudar y podríamos aportar, ¿no? Yo creo que eso entra dentro de la sensibilidad que la industria tiene ya. Yo creo que en nuestro caso, yo creo que ya hay unidades de investigación en GSK dedicadas a enfermedades raras, por llamarla de alguna forma. Bueno, pues yo creo que eso ha sido siempre una de los latiguillos que nos hace. Es que, claro, no se investiga porque esto no es rentable y tal. Yo voy a decir una cosa muy básica. Yo no soy investigador, pero voy a decir, vamos a ver, si de una enfermedad hay 100 pacientes, evidentemente en España o en Europa o 1000, e investigar en enfermedades donde realmente hay muy poca información o muy poca, bueno, pues es complicado. Yo creo que eso, el chip, utilizando un término ahora muy bien, ha cambiado y las compañías nos hemos dado cuenta que hay que investigar en eso. Y yo creo que eso se está afrontando sinceramente y honestamente, es decir, se va a ir poco a poco. En nuestro caso ya hemos empezado, en otras compañías, pues como es Merck o como es Johnson & Johnson, exactamente igual. Y yo creo que el tiempo pues nos va a dar o nos va a enseñar los frutos. Y seguro que eso va a cambiar porque ya se están poniendo las primeras piedras y yo creo que eso se ha cambiado. O sea, que gracias a Dios eso se ha cambiado.
Sí, Pedro nos comenta acerca de las enfermedades raras. Carmen, yo te quería preguntar a ti, en el caso del acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de programas, qué tipo de partenariados se pueden desarrollar dentro de vuestros programas de responsabilidad social corporativa a nivel macro, ¿no? Aquí yo, fíjate, el punto para mí crítico que me gusta transmitir siempre es, tú a veces oyes o lees, las farmacéuticas no donan los medicamentos a los países en vías de desarrollo. Vamos a ver, las farmacéuticas somos quienes más invertimos en los países en vías de desarrollo, más que cualquier ONG, incluso que gobiernos. Y lo hacemos de una manera, además, absolutamente estructurada. Y me refiero a que a veces nos dicen, no, es que donad el medicamento. Bueno, yo dono el medicamento. Si el medicamento no llega a quien lo necesita, ¿de qué ha servido que yo done un medicamento? Entonces, cuando yo comienzo un programa de acceso a medicamentos, en concreto, no es por nada, pero este año a nosotros nos han, dentro del índice de acceso a medicamentos, somos la segunda compañía en el mundo que más dona medicamentos. Nunca se hace de manera aislada, porque habitualmente tú estás actuando en países en vías de desarrollo. Y esos países en vías de desarrollo no tienen mecanismos para controlar qué ocurre con ese medicamento. O no tienen vías de acceso, o no tienen cadenas de frío, o no tienen formación continuada para los médicos o los enfermeros que tienen que cuidar de las patologías, por ejemplo, en el caso del VIH y SIDA. Nosotros, cuando hacemos esos programas que hacemos, todos los muchísimos, los que más hemos hecho hemos sido la industria farmacéutica. Los hacemos contemplando todo este proceso. Los hacemos en alianzas estratégicas con los gobiernos, con las entidades rurales, nosotros hemos llegado hasta hacer acuerdos con las distribuidoras, con HDL, para que llegasen donde tenían que llegar, porque si no, el medicamento se perdía. ¿Y qué pasaba con el medicamento? Pues que volvía a los países desarrollados, pero al mercado negro. Entonces, claro, te dicen, regalad medicamentos, pero si es que de esto no sirve de nada. Si es que si tú no haces un programa estructurado en el que integras a las ONGs que estén interactuando en aquel país, a los gobiernos, a que el gobierno se comprometa a apoyar ese proceso y ese programa que tú estás poniendo en marcha, aquella donación no tiene ningún sentido, no vale para nada. Y nosotros hemos hecho programas de acceso que han sido verdaderos éxitos y que están dando unos resultados extraordinarios desde la perspectiva de salud, gracias a trabajar en alianzas siempre con organizaciones no gubernamentales y con los gobiernos. La donación exclusiva, el regalar, esto que oímos a veces, y es que las farmacéuticas o las licencias obligatorias, al final es que no se quiere contemplar el problema en su contexto real. Es complicadísimo, no es tan sencillo como decir, bueno, pues yo lo regalo y ya no puede ser. Hay que ahondar mucho y ser consciente que de lo que estamos hablando es no solo de un medicamento, sino de un medicamento que es una persona que tiene una enfermedad y que esa persona hay que curarla y que para que esa persona se cure tiene que tomarse ese medicamento y se lo tiene que tomar bien. Y si es un niño, más. Y más aún, se nos critica, se nos dice, se nos ha dicho miles de veces. ¿Ustedes saben que el 99% de los medicamentos que ahora mismo en los países en vías de desarrollo se están solicitando están fuera de la patente? Es que nosotros no tendríamos nada que ver ahí. Y sin embargo, siempre está el tema de la industria farmacéutica. Entonces yo creo que hay que desmitificar y decir, bueno, vamos a verlo con la perspectiva real. Este es el contexto, hay que hacer las alianzas, hay que hacer un trabajo consistente, hay que considerar la situación, la problemática. Cada país tiene una problemática diferente. Y a partir de ahí construyes una alianza y después de esa alianza es cuando donas el medicamento. Y ese medicamento es el que va a salvar vidas. Muchas gracias. Ramón, si te parece, cambiamos de tercio. Yo creo que... No, a mí si no te importa, me gustaría redundar en tanto lo que dice Carmen como lo que ha dicho Pedro sobre las enfermedades raras y las vías de accesibilidad de los países en vías de desarrollo a los fármacos, ¿no? Es decir,
Lo cortés no quita lo valiente, es decir, el que nosotros investiguemos en enfermedades menos raras y se sepa más, no quiere decir que nosotros no investiguemos en enfermedades raras. De hecho, en nuestro caso, y creo que en el de muchos de mis compañeros, desde el 1983 que se creó en Estados Unidos la Orphan Drug Act, estamos trabajando con enfermedades raras. Vosotros sabéis que las enfermedades raras son la mayoría de alteraciones genéticas y son muy complicadas de investigar y de sacar nuevos tratamientos. Sin embargo, nosotros tenemos fármacos a día de hoy para enfermedades raras. Nosotros tenemos un fármaco que es el Leustatib para el tratamiento de la tricoleucemia, que es la leucemia de las células peludas, que hasta que salió el fármaco, pues todo el mundo que era diagnosticado por ese tipo de leucemia moría irreversiblemente. A partir del lanzamiento del fármaco, pues prácticamente el 90% pues se cura. Y así, pues como otros síndromes neuroectodérmicos que hay, en los que se está utilizando injertos de células troncales, un poco atacando además la enfermedad, como pueden ser los síndromes de Dublín o de Macmillan y tal, con tratamientos pues fotoinmunes a nivel extracorpóreo. O sea, es decir, que sí que se está trabajando mucho en enfermedades raras. Lo que ocurre es que el éxito es muy difícil. Y por eso se habla menos. Y como decía antes Pedro, los pacientes son menos, pues al final las noticias salen menos, porque no tiene impacto. Por lo tanto, no quiere decir eso, sino que no parece ser que no le interesa a los medios de comunicación el que se investigue o los hallazgos en enfermedades raras. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que hay que inculcar también un espíritu positivo, y me gustaría informarles de que Forética hace un informe, un estudio de mercado, tanto a compañías como a ciudadanía, en cuanto a cuáles son sus opiniones respecto de la responsabilidad social. Y es curioso comprobar que por tercer año consecutivo, en el ranking de responsabilidad social que elabora este informe, la industria farmacéutica sigue estando a la cabeza. Es decir, que a pesar de que vemos un cierto sector ilustrado muy crítico con el sector, pues la ciudadanía desde luego sí que valora que efectivamente salváis vidas, que curáis enfermedades. Entonces me gustaría volver a incidir en lo que decía Ramón sobre esa imposibilidad, ¿no?, de acceder a la comunicación directa a la ciudadanía por parte de la industria cuando hablamos de medicamentos. Pero cuando hablamos de responsabilidad social estamos hablando de temas globales, ¿no? En este sentido, ¿qué papel podría aportar la responsabilidad social a la hora de comunicar el sector hacia la ciudadanía? Bueno, yo creo que esto todo enlaza con las preguntas del principio, ¿no? Es decir, al final, pues no hemos sabido, o nuestro gran pecado ha sido no comunicar todo lo que estamos comentando aquí que hacemos, ¿no? Pero la verdad es que lo hacemos. Lo que pasa es que lo que no se comunica no existe. Y como el fármaco no habla, pues al final pues parece ser que no hacemos nada. Pero yo creo que, ya lo comentábamos antes, lo comentaba Carmen, lo comentaba Pedro, al final nuestro gran pecado es no comunicarlo, porque creíamos que la gente ya sabía suficientemente, y sobre todo que era suficiente, valga la redundancia, que el que lo recibía, que era el que lo tenía que saber, pues ya se estaba favoreciendo del tema, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, es que si empezamos a comunicar, seguramente inundaremos los periódicos, porque en el caso yo creo de todos, estamos desarrollando pues no solo acceso a los tratamientos, sino acceso a la formación para los médicos de otros países en vías de desarrollo, para que sepan utilizar esos tratamientos. Es decir, como bien decía Carmen, no sirve de nada el mandar un fármaco y ya está. Nosotros en lo que estamos trabajando, y me consta que otras compañías también, estamos trabajando no solo en facilitarles el fármaco, sino ayudarles y enseñarles a fabricar el fármaco y irnos allí a enseñarles a utilizar el fármaco. Al final lo que se está haciendo con los países desarrollados es dejarlos que sean siempre subdesarrollados. Porque si tú les das algo sin enseñarles la técnica, nunca la van a aprender, siempre te van a necesitar. Y yo creo que el trabajo de la responsabilidad social no es solo donar, sino enseñar a ser autónomos. Y al final es uno de los principios de la bioética, ¿no? La ley de autonomía. El que no conoce no puede ser autónomo nunca. Claro. Pedro. No, yo estoy muy de acuerdo. Vamos, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la línea que ya llevamos trabajando una serie de años, distinguiendo que, claro, es decir, comunicamos, no comunicamos, cómo comunicamos. Yo creo que aquí hay dos aspectos importantes. Uno, nosotros, qué es lo que queremos comunicar, y luego los medios de comunicación, O sea, lo que no sale en la tele parece que nunca ha existido. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos que transmitir o comunicar
sea algo que añada valor. Y el medio de comunicación tiene que saber distinguir aquello que es realmente interesante o no. Desgraciadamente hoy pues vivimos en un país donde esto tiene más cabida en los medios de comunicación jesulín que una investigación o que un descubrimiento científico. Ayer vi, se han entregado las becas BBV, de ciencia y tal. Y entonces, pues sí, lo han recogido y tal, pero como en el fondo sale como una cosa marginal, tiene más cabida, pues evidentemente lo que dice un futbolista, que lo que dice un científico. Entonces, eso es algo con lo que tenemos que seguir luchando, además, honestamente, para intentar cambiar. Yo creo que también nuestra obligación, lo que decía Ramón, nuestra obligación también es intentar educar, formar, enseñar. Yo creo que tenemos que seguir en esa. Y yo creo que al final, pues, acabaremos teniendo éxito. No sé si lo veré yo, pero bueno, seguramente a lo mejor otras generaciones. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues yo creo que ahora toca un poco escuchar las preguntas que nos traslada el público. Si os parece, la dinámica que seguiremos es, yo hago una pregunta a un ponente y luego, sin perjuicio de que podáis incidir posteriormente, vamos rotando porque tengo aquí un buen taco de preguntas. Para todos, pero empezamos, si os parece, por Carmen. ¿Ha beneficiado o perjudicado el tema de los genéricos a la industria farmacéutica? ¿En qué? A ver, es que los genéricos están dentro de la industria farmacéutica. Quiero decir, la industria farmacéutica somos los innovadores, los genéricos son la otra cara de la innovación. Sin innovación no existe el genérico y el innovador, cuando pierde su patente, pasa a ser genérico. Entonces, no termino de entender bien. Me imagino que se refiere a que si el genérico perjudica a las innovadoras. En absoluto. A nosotros en particular, lo que tenemos es una política clarísima. La ley, la propiedad intelectual, hay que respetarla, es absolutamente crítico, pero en el punto y momento en que la patente expira, el genérico tiene todo el derecho a entrar al mercado y nosotros lo que hacemos es bajamos el precio a nivel del genérico, teniendo en consideración que el genérico no ha invertido una sola peseta en investigar. Y punto. Y a partir de ahí el mercado es libre y decide. Entonces, a nosotros como innovadoras el genérico no nos perjudica siempre y cuando se respeten las leyes de la propiedad intelectual. Había muchos problemas con las copias, pero los genéricos como tal son la vuelta de la moneda de la innovación. Es la misma molécula cuando ha perdido la patente. Aquí una segunda pregunta que tenemos es muy parecida. Sí. 100% lo que ha dicho Carmen. Simplemente, las compañías innovadoras sabemos, si se respetan las reglas, sabemos el día que vence nuestra patente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser lo suficientemente innovadores para saber que dentro de X años se nos va a salir de patente un medicamento, va a entrar el genérico en su legítima actividad y lo que nosotros tenemos que tener es innovación e investigación suficiente para que sustituyamos ese medicamento que se ha salido de patente con otro medicamento o con otra innovación. Con lo cual nosotros tenemos un camino y los genéricos llevan otro, es decir, paralelo. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con los genéricos, quizá por ver la misma pregunta desde otro ángulo, que nos pregunta acerca de las políticas favorecedoras de genéricos, es decir, políticas públicas que impulsan los genéricos y hasta qué punto podría comprometer vuestra labor investigadora. En la línea con lo que han dicho mis compañeros, al final estamos hablando que si sabes exactamente cuándo se te acaba la patente, pues tú sabes exactamente pues cuándo dejas de tener el precio que tenías y si quieres seguir vendiendo el fármaco, pues lo tienes que bajar a precio genérico. Yo simplemente aquí con el tema de los genéricos quiero decir una cosa, es decir, si no hay investigación no hay genéricos. Y si no se protege la investigación, estaremos tratándonos con fármacos de hace 20 o 30 años, porque no se va a volver a investigar. Luego, la preferencia o la protección del genérico en pos de la innovación, yo creo que es un error estratégico a largo plazo muy grave por la salud de los ciudadanos, porque nunca se superarán esos fármacos, porque no se va a invertir. Es decir, si al final, a igualdad de precio, estás hablando que es mejor el genérico no va a seguir invirtiendo en investigación, para nada, va a esperar a que expire otra patente, se irá de ese circuito, de esa patología
y, bueno, pues se posicionarán en otra, pues entonces no habrá rentabilidad, no habrá dinero, no habrá investigación, no habrá fármacos y no habrá tratamientos. Por lo tanto, yo creo que efectivamente el genérico es lícito, legal, hay que favorecerlo, pero no en contra de la investigación. Por lo tanto, genérico sí, lógicamente, pero ojo, que si al final solo estamos apostando por los genéricos, dentro de 20 años nos quedamos con los genéricos de hace 20 años y no tenemos mejoría de tratamientos, porque todo es mejorable en esta vida. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta, que más que una pregunta es una dúplica, lo que hemos dicho aquí. Pedro, preguntan, ¿por qué los esfuerzos de comunicación se basan en los medicamentos y no en la imagen de marca global? ¿No ayudaría esto a mejorar la visión de los ciudadanos? Vamos a ver, nosotros lo que hacemos es investigar, producir y comercializar productos farmacéuticos. Es decir, yo creo que la imagen debe ir asociada a la innovación que significa ese medicamento y a lo que sabemos hacer bien. Luego hay actividades como es la responsabilidad social corporativa o patrocinios de una cosa, de otra, que pueden ayudar a la imagen de la marca global. Pero yo creo que si nosotros tenemos reconocimiento y prestigio en lo que hacemos bien, pues yo creo que el prestigio llegará a esa marca. Es decir, que yo creo que son cosas que añaden, pero fundamentalmente lo que hacemos nosotros bien es investigar productos farmacéuticos. ¿Queréis ahondar? Otra pregunta que tenemos es ¿cuál es el presupuesto medio de un visitador médico para relaciones públicas al año, Carmen? El marketing es legítimo, pero ¿cree que la promoción puede interferir en la actividad sanitaria? La promoción, perdóname, que si la promoción puede interferir. Nos preguntan el presupuesto medio de un visitador médico y se nos dice, el marketing es legítimo. ¿Cree usted que la promoción puede interferir en la actividad sanitaria? A ver, el presupuesto promocional, la media de un visitador médico, no es que nos lo quiera decir, es que depende del producto y no me lo sé, sinceramente. El que la información que un visitador médico pueda dar y pueda influir en la intervención sanitaria, a ver, no creo que pueda interferir. Creo que lo que puede es educar e informar en un segmento muy concreto, que es un medicamento nuevo para un médico, que le facilita la información de ese medicamento, y luego el médico tiene la capacidad y la obligación de decidir a su criterio qué medicamento prescribe para cada cual de sus pacientes. Entonces, la función del visitador médico es informarle de la manera más objetiva, fiable y contrastada de los beneficios de un medicamento, y esto puede o no influir sobre la toma de decisiones. Pues puede influir. Si el medicamento es muy adecuado para un tipo de pacientes, pues influirá. Un ejemplo para que todos nos enteremos. Si se desarrolla un medicamento indicado para la hipertrigliceridemia familiar y se lleva y se promociona en los lipidólogos, el lipidólogo de turno, cuando le informen sobre ese medicamento, automáticamente su cerebro hará la conexión. Medicamento nuevo, hipertrigliceridemia familiar, luego medicamento nuevo que puedo prescribir o debo prescribir para este tipo de pacientes que habitualmente no responden a la medicación que venía yo teniendo. Luego, si hablamos de ese ejercicio o de ese círculo de influencia, sí. Si hablamos de un círculo de influencia genérica en el que porque tú vayas se lo cuentes, no. El criterio clínico prevalece siempre y lo único que hace el visitador médico es informar de manera adecuada, racional, objetiva y transparente. Y luego el médico es el que toma el que tiene el criterio de decidir sobre la prescripción. Y más en este país, que todos los medicamentos pasan por la prescripción médica, o la mayoría. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer dos comentarios, ¿no? A lo mejor un poco provocativos alguno de ellos, ¿no? Uno de ellos es que si un profesional sanitario se deja influir después de todo lo que ha estudiado y de su especialización por la información que le da de una forma u otra a alguien de cualquier sector, pues está diciendo muy poco del profesional sanitario, ¿no?
porque hay libertad de prescripción. Y la otra es, a lo mejor tan lícito es tener un presupuesto de promoción como lícito es la incentivación del médico para que recete lo más barato y no a lo mejor lo más adecuado. Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia entre la inversión en promoción o la inversión en racionalización? Yo creo que vamos a ver, las reglas del juego se saben. Un profesional de la visita médica tiene la posibilidad de presentarle a un profesional sanitario una novedad terapéutica, un medicamento, y bueno, si se cumplen todos los requisitos de la información es contrastada, es científica, tal, bla, bla. Bueno, todo lo que marca la actual legislación, pues yo creo que simplemente es un hecho de comunicar una información y luego el médico, lo que decía Carmen, el médico, el profesional es el que tiene la responsabilidad y la decisión. Entonces él sabe el paciente que tiene, las circunstancias que están y él tomará una decisión. Y yo no tengo eso mucho más que decir. O sea, es un sistema perfectamente regulado, perfectamente válido y que todos tenemos que cumplirlo correctamente. Muy bien, pues Pedro, te trasladamos la siguiente pregunta, si te parece, que está al hilo de lo financiero y de lo científico. Y dice, ¿piensan que la investigación en células madre puede influir negativamente en los beneficios económicos potenciales de las empresas farmacéuticas? Pues vamos a ver. Me alegro que me hagas esa pregunta porque como soy de letras, o sea, ni finanzas, ni investigación, pero ahora, bromas aparte, yo creo que no, yo creo que es una parte más de un proceso donde la sociedad, la ciencia va evolucionando, se van encontrando cosas nuevas, se va mejorando la investigación, se van haciendo, y yo creo que eso es un valor añadido o un beneficio para la sociedad. Yo creo que ¿por qué le va? No tienen por qué, vamos, yo no lo veo así. Sobre todo porque yo creo que la evolución es imparable, ¿no? Y las compañías se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. De hecho, nosotros estamos trabajando con células madre ya, a día de hoy. Porque no solo somos investigadores en tratamientos farmacológicos, somos investigadores en beneficios para la salud, en lo que yo comentaba antes, ¿no? En resultados en salud de una forma u otra. Porque además a esas células madre el problema que está habiendo es que hay que darle el nivel regulatorio. Y hoy en día, pues, y os puedo poner el ejemplo de la vacuna del papiloma, ¿no? La vacuna del papiloma, pues la descubrieron 2 investigadores independientes, pero cuando le quisieron dar forma de vacuna o de medicamento administrable y prescribible, tuvieron que recurrir al sector farmacéutico o a las empresas farmacéuticas porque son los que tienen el conocimiento para darle el nivel regulatorio adecuado para que un fármaco sea comercializado y pueda estar a disposición de los pacientes. Por lo tanto, es decir, somos muy complementarios y nosotros vamos a adaptar si hay que investigar en células madre, pues de hecho estamos haciéndolo, pues investigaremos en células madre. Un poco apuntando a lo que decía Ramón, cuando hablábamos antes de que parece que no se producen nuevas moléculas, que la innovación está limitada, que cada vez es más costosa, no es esto, es más la productividad que la innovación, que ya lo decía antes, y es porque ha cambiado un poco también la dinámica de innovar. Es decir, antes se buscaban entidades químicas y ahora se está trabajando completamente en biología molecular. Se está haciendo un tipo de investigación muchísimo más sofisticada, muchísimo más dirigida a dianas muy concretas y es un desarrollo complejísimo. Entonces, al revés, todo suma. Todo suma y, de hecho, lo que se están haciendo es crear redes de investigación entre las propias compañías que se comunican información para ver en qué nivel de desarrollo estás. O sea, lejos de perjudicar, yo creo que lo que se hace es apuntar cada vez más a las alianzas. Pero las alianzas incluso a todos los niveles de instituciones privadas con privadas. Nosotros trabajamos con instituciones públicas y trabajamos con instituciones privadas que están desarrollando y que tienen un know-how muy concreto, muy específico, súper técnico, que a lo mejor nosotros no tenemos y que desarrollarlo nos costaría muchísimo tiempo. Entonces, la manera de ser eficientes es intentar hacer una alianza con aquellos que ya tienen ese know-how y con lo que yo sé y lo que tú sabes sumamos y avanzamos.
Y un poco ese es el nuevo modelo de investigación que se está haciendo ahora. Eso es la suma, es el network, es la creación de redes de investigación, tanto públicas como privadas y públicas. Y al final el resultado debería ser muy positivo, muy positivo. Nosotros tenemos un ejemplo ahora bien claro de alianza público-privada con un centro de investigación, con el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, por ejemplo. Y ellos han empezado una investigación básica con nosotros y ahora están desarrollando el fármaco. Luego pasa que luego, si la cosa llega a buen puerto, tendremos que recogerlo otra vez para darle el nivel regulatorio. Pero será fruto de una alianza compartida, una patente compartida entre lo público y lo privado. Y así es. Vivimos en un mundo global y nos tenemos que apoyar. Unos tienen unas cosas, otros tenemos otras y tenemos que compaginarlas. Y eso es eficiencia. Eso es eficiencia. Bien, tenemos una pregunta específica para Ramón, pero yo creo que podemos abrirla también a los demás. Preguntan, ¿el promotor publica y difunde siempre para generar conocimiento los resultados de los estudios que financia, aunque el resultado no sea el esperado? Y si la respuesta es afirmativa, ¿existe un código de ética de la difusión y publicación de los resultados de los estudios? Claramente. Ya ha salido antes en una de las presentaciones. Es decir, hoy en día, por lo menos nuestra compañía, pero yo creo que todas las que estamos aquí representadas, tenemos la obligación de publicar todos los estudios, incluso los negativos, en diferentes revistas, de alto impacto, de bajo impacto, como sea. Y aún así, todas están reflejadas por los ensayos, tanto los positivos como los negativos, en el clinicaltrials.gov y con todos los demás. Luego, hoy en día la transparencia a ese nivel es totalmente brutal. Muy bien. ¿Queréis añadir? No, totalmente de acuerdo, es así. Otra pregunta que tenemos para Pedro Cano específicamente es colaboración con países en vías de desarrollo. ¿Puede tener Andalucía un papel relevante en esta línea? Región fronteriza. Pues hombre, nosotros somos una compañía internacional, pero estamos, tenemos presencia en toda España y bueno, pues yo creo que eso es un tema de valorar cada proyecto, ver qué se quiere hacer, lo que hablaba Carmen antes, es decir, acotar bien qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, con quién se quiere hacer, o sea, es decir, porque nosotros no somos Mazinger Z, es decir, no podemos con todo, tenemos unos recursos limitados, llegamos a sitios y a lo mejor no llegamos a otros. Bueno, pues encontramos esos colaboradores, esos partners que nos ayudan, pues evidentemente se valoran los proyectos, se ven y si son viables, pues adelante, y si no son viables, pues evidentemente van al archivo de Simancas. Pero vamos, Andalucía es tan válida como puede ser cualquier otro, y sobre todo lo que hace falta es tener muy claro lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y con quién se quiere hacer. Y bueno, si eso es así, se valoran los temas y adelante o no. Perdóname, aunque fuera para Pedro, por apuntar simplemente, nosotros tenemos una colaboración estratégica en Andalucía para trabajar en enfermedades prevalentes en países en vías de desarrollo, en malaria concretamente, específicamente en el Parque Tecnológico de Granada. O sea que hay una infraestructura enorme trabajando en ese tipo de patologías. Muy bien, gracias, Carmen. Y vamos con la última pregunta de la tarde. ¿No creen que sería un progreso ético el cambiar la forma de presentación de un nuevo medicamento con el sistema basado en regalos o dádivas al prescriptor? Es decir, cambiar de paradigma en la comercialización del medicamento. No, yo eso me voy a dar el gusto de empezar. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente. Vamos, yo creo que eso es uno de esos tabús y tal que había y que bueno que desgraciadamente bueno pues a lo mejor ha sucedido en algunos o con algunos, pero yo creo que eso ha cambiado. Yo creo que el sistema hoy es radicalmente distinto, porque para empezar el interlocutor en muchos casos es distinto, cómo se gestiona todo eso hoy no tiene nada que ver. Entonces yo creo que eso, a mí me gustaría dejar claro que esas cosas, yo creo que bueno, si han existido son del pasado, y que el sistema es demostrar que el medicamento añade valor, que el medicamento es innovador
Y yo creo que eso hay mecanismos a través de market access, a través de estudios, a través de ensayos clínicos que se hayan podido hacer en hospitales, pues en el caso de Andalucía, hay una cadena de cosas que se hacen que ya demuestran que eso es un sistema arcaico, y yo creo que eso hay que erradicarlo, vamos, clarísimamente, de la cabeza de todo el mundo. Nada que añadir. Creo que es un tema totalmente que después de nuestra autorregulación y sobre todo de la industria farmacéutica más investigadora, eso hoy en día no creo que exista, y si existe, seguramente alguien denunciará a alguien, porque aquí sí que hay tabla rasa en todo lo que es la patronal nuestra, y cualquiera que hace cosas imprudentes, por llamarla de alguna forma, al final acaba retratándose y acaba, entre comillas, pagándolo. Y yo creo que es bueno hacerlo, porque yo creo que hemos dicho que no nos hemos promulgado mucho en la comunicación, en las cosas buenas, porque solo han salido las malas, pero yo creo que ahora es muy importante dejar claro que el que no trabaje según nuestro código de buena conducta, pues no tiene espacio en nuestro sector. Sí, yo además un poco por destacar la labor de la gente que está cara a cara con el médico, con el visitador médico, hacen una labor absolutamente crítica desde el punto de vista de la documentación y de la información. Y además ha cambiado muchísimo. Es que se preparan muchísimo. Es que es gente súper entrenada. Por lo menos nosotros tenemos grupos de gente súper especializada, porque, claro, somos muy conscientes de que nosotros el interlocutor que tenemos no es cualquiera, es una persona muy documentada, y la información no puede ser asimétrica, tiene que ser muy, muy paralela. Y en ese sentido yo creo que lo que se hace es una visita médica muy bien hecha, muy bien documentada, que cada vez se ha cualificado más al visitador médico, y que efectivamente yo recuerdo del pasado, y que a veces quedan, pero que esto lo ves, pues bolis o alguna cosa que recuerda el nombre pero que esto en ningún momento es lo relevante de la visita médica. Lo relevante de la visita médica es la capacidad de transmitir información relevante para que ese médico tenga más herramientas para tomar decisiones de salud adecuadas y conozca los medicamentos recién nuevos, porque la información que le llega a un médico especialista menos, pero a un médico de atención primaria al día, si quisiera estar actualizado, es inimaginable. Es absolutamente imposible que pudiese digerir todo aquello. Entonces, a mí me lo han dicho muchas veces. Es que a mí me viene fantástico que me vengan y me resuman en 2 folios esta información, que me habla de la patología, que me la selecciona, que y que me aporta valor. Entonces, yo creo en ese sentido que es una figura que aporta valor, sinceramente. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes por su diligencia e inteligencia en las respuestas. Quisiera transmitirles de nuevo un saludo muy cordial de parte del equipo de Novartis, que no han podido estar hoy con nosotros. Me recuerda la organización que les transmita que aquellos que tengan concertada la cena, el autobús partirá de la recepción a las 8:30 de la tarde, y agradecerles su tiempo y su esfuerzo, y me gustaría despedir a los ponentes y a ustedes con un aplauso. Muchas gracias.